Entonces, bueno, vamos a empezar. En la clase de hoy veremos a esta artista que se llama Yayoi Kusama. Tal vez hayan oído hablar de ella, tal vez no. En realidad es la artista contemporánea más importante de Japón y una de las artistas contemporáneas más importantes del mundo. Aquí en la fotografía de la introducción la pueden ver. Es una imagen bastante conocida de ella. Lleva una peluca roja. A veces utiliza pelucas de otros colores, a veces su cabello. Ella tiene el cabello muy bonito, negro, pues es japonesa. Y también utiliza vestidos que ella misma diseña porque desde los años 60 ha sido diseñadora también de moda, pero de una moda muy particular, muy de ella. Y de fondo de esta imagen pueden ver una de sus pinturas recientes. Ella está trabajando con una serie de pinturas desde por ahí del 2017-19. Son pinturas en acrílico, pero un acrílico muy brillante, y son lienzos muy grandes que expone en su museo. Desde el año 2017 existe el Yayoi Kusama Museum, el Museo de Yayoi Kusama en Tokio, Japón. Así que vamos a empezar con la clase. Yayoi Kusama nació en 1929 en Matsumoto, en Nagano, Japón. Su familia, aunque tenía recursos económicos, se dedicaban a la plantación de flores y plantas para conseguir semillas y granos. Eran muy tradicionales, es decir, tenían recursos económicos, pero al ser muy tradicionales, no comprendieron a la pequeña Yayoi Kusama, que desde muy pequeñita tenía tendencias artísticas, sobre todo con la pintura. Los recuerdos más antiguos de Yayoi Kusama son dibujando en la arena puntitos. Ese es su primer recuerdo a la edad más o menos de 3 años. En esta fotografía que estamos viendo, la joven Yayoi de 10 años ya practicaba diario el dibujo y ya hacía sus primeros dibujos y sus primeras pinturas a tinta. La tinta era muy utilizada en Japón, porque ustedes recordarán que los japoneses utilizan una escritura, los kanjis, eh, que al escribirse pues utilizaban el pincel, y para que el pincel pudiera correr libremente se utiliza un tipo de tinta muy aguada, de tal manera que los niños, desde que empiezan a aprender a escribir a las edades de, en ese entonces, 1929, pues a los 6, 7 años, pues adquirían una motricidad fina muy importante porque tenían que escribir, de tal manera que desde niñitos ya firmaban muy bien con todos sus kanjis, y la niña Yayoi Kusama pues era excelente dibujante, eh, y no solamente en la tinta, sino también a lápiz y carboncillo. Como les comentaba, sus recuerdos primeros son dibujando puntitos y flores. En esta imagen estamos viendo a Yayoi con unas flores típicas que habían en las plantaciones de su familia. Según cuenta ella en sus memorias, eh, la situación familiar que estaba viviendo, que era muy tensa y caótica y agresiva, la hacían huir hacia el campo. Y el campo que rodeaba su casa estaba cubierto de flores multicolores. Entonces su imagen, sus primeras visiones de la infancia eran los paisajes
llenos de flores y distintos colores. Y algo que descubrió es que cada flor tenía su propia personalidad. Ella comenta que incluso fantaseaba con que cada flor era como una persona y podía ver dónde estaban los ojos, la nariz, la boca, y veía cómo cada una de las flores era distinta. Eso la llevó a una reflexión muy importante en su infancia, que fue comparar esos campos masivos de flores con seres humanos. Y ella se visualizaba a sí misma como una flor más. Y mientras estaba en esos campos de flores, ella dejaba de ser ella y ella se convertía en parte de ese campo. Es decir, empezó a vivir una despersonalización desde tierna infancia. Y todo esto es importante para comprender el arte que llegó a ser después. Todavía está viva, tiene pues 92 años y bueno, aquí la pueden ver pequeñita, el rostro, si se fijan, se ve tristona porque sufrió mucho. Su madre era muy violenta con ella y era sumamente infeliz. Y todo lo que vivió con el papá lo pagó Yayoi. Aquí estamos viendo las fotos familiares, aquí está el papá, aquí pueden ver a la mamá, en esta otra foto también se ve el papá y la mamá en la foto de la derecha, y son 4 hijos, la hermana mayor, los 2 hermanos y Yayoi Kusama. Yayoi Kusama, sus primeros recuerdos son mamá agresiva, mamá abusando de ella físicamente, el papá era muy infiel, lo cual generaba una relación muy complicada entre los padres y por un lado le daban lo que necesitaba para su educación y eso incluía los pinceles, el papel, y que pudiera hacer sus escapes artísticos, pero por otra parte la mamá cada vez que se enojaba le rompía todos sus materiales, todas sus pinturas, y en cuanto veía que Yayoi empezaba a ser feliz pintando, pues se desquitaba con ella. Entonces, a palabras de Yayoi Kusama, su infancia fue muy triste y es algo que ha tenido que trabajar a lo largo de su vida. Ujú. Em, Sin embargo, como era una familia acomodada, porque tenían este negocio de plantaciones, aunque la hacían sufrir mucho, también le dieron cierta libertad, de tal manera que Yayoi fue muy firme en decidir dedicarse a la pintura. Su madre le dejó en claro que podía dedicarse, ¿no? Como hobby, pero que de ninguna manera esa iba a ser su vida, porque como mujer tradicional japonesa y de clase alta, la madre lo que quería para Yayoi es que se casara con un buen partido, tuviera hijos y tan tan, cosa que no sucedió porque Yayoi tenía un trauma con el sexo y de ninguna manera quería tener relaciones sexuales con ningún hombre, ¿no? Entonces son cosas que fue acarreando la pobre Yayoi y que podemos ver desde su tierna infancia. Este dibujo que estamos viendo es de 1939, es decir, Yayoi tenía 10 años. Está hecho con lápiz sobre papel y es una hoja normal de 25 por 22 centímetros. Se cree que es un retrato de su madre o de una mujer ideal japonesa. Vemos como en el fondo tiene unos rayones verticales, vemos las líneas onduladas de la cabellera, vemos también la línea
pues infantil todavía, pero ya bastante resuelta del contorno del rostro y del cuello. Y también vemos el kimono, pero lo que llama la atención del dibujo son todos estos puntitos y círculos. Estos patrones que Yayoi Kusama va a explorar hasta hoy en día. Para ella los círculos y los puntos estaban en toda la naturaleza y ella lo veía en todo, los poros de la piel, las texturas de los objetos, una línea es una sucesión de puntos y aparte de que ella era muy observadora y veía todo esto, también se cree y ella lo manifiesta y se está analizando esa situación que sufría una especie de alucinaciones en ese afán de huir de la infancia terrible que estaba padeciendo. Y como ella veía puntos y patrones en toda la naturaleza, lo empezó a plasmar en el dibujo. Eh, y por eso es que lo vamos a ver desde el inicio de su obra, los puntos y los círculos. Aquí en el extremo, en la esquina inferior de la obra, pueden ver ustedes el nombre en kanjis de la firma de Yayoi. Entonces, es lo que les platico, que los japoneses tienen esa gran cualidad, ¿no? Del dominio de la motricidad fina desde tiernas infancias al tener que escribir de manera brillante los kanjis, la escritura. Bueno, entonces este dibujo, que es el primero que se conoce de Yayoi Kusama, ya nos está hablando de lo que vamos a ver después. Tenía pésima relación con su madre, ¿no? Entonces, en cuanto pudo, salió de su casa. El pretexto fue estudiar pintura. Se fue a estudiar a la Escuela Municipal de Artes y Artesanías en Kioto, Japón, y al principio empezó a estudiar el estilo tradicional de la pintura japonesa, que es el Nihonga. Ujú. Em, pero obviamente se llevaba muy mal con los profesores porque ella en el sentido artístico era bastante libre y tomó lo que le sirvió, pero no siguió con el camino tradicional de la pintura. La pintura tradicional japonesa, eh, pues es muy conservadora, pero tiene la gran cualidad de rescatar la línea, el trabajo y los detalles también de la obra. Entonces sí le sirvió esos 2 años que estuvo estudiando en esa escuela municipal, a Yayoi Kusama. De hecho, ella también empezó a hacer su propio estilo de pintura. Ella tenía interés por otra clase de pintura, no la tradicional. Conocía algo de la pintura que se estaba haciendo en el resto de Europa, así que empezó a pintar y pintar y pintar y pintar, y eso trajo como consecuencia sus primeras exposiciones. Por ejemplo, aquí en la foto de la izquierda estamos viendo a Yayoi Kusama con una pintura que ahorita vamos a analizar en 1951. Y aquí a la derecha estamos viendo una exposición que hizo en 1954 en Tokio. Fue su primera exposición ella solita. Así que como ven, recién salida de la escuela, ella empezó a exponer la obra. Le tocó también un momento bastante interesante en Japón. Por eso es que pudo exponer, porque por un lado sí eran tradicionales, pero recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, algo pasó con Japón, que se abrieron hacia el occidente y en todos sentidos. Y uno de ellos es que empezaron a aceptar el arte nuevo
y que los jóvenes empezaron a crear arte no tradicional. Así que vamos a ver esta pintura de 1949. Yayoi Kusama la pintó a los 20 años y se llama Lingering Dream, sueño persistente. Son tintas aguadas con algo de pastel. Ella todavía no incursionaba en el óleo en esta época. Y bueno, lo que estamos viendo es un paisaje que por cierto está en un museo, en el Museo Whitney, y vean ustedes este paisaje. ¿Cuál es el contexto? Yayoi sufriendo de violencia en su infancia, viendo los campos de color, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, tuvo conciencia total de lo que pasó con las bombas nucleares, la devastación. Entonces todo eso quedó pues en ella y lo plasma en esta obra. Vemos un paisaje devastado. Las flores no son multicolores, las flores son color sangre y las flores, si se fijan, están retorcidas, moviéndose de un lado a otro. Ahora, no solamente vemos los colores rojos, también vemos tonos amarillos, tonos naranjas, distintos matices del rojo, tonos azules, ¿no? Vemos el cielo, el horizonte azul, pero también vemos el azul en los tronquitos de las plantas, todas en los dobleces, ¿no? Es como si fueran unos girasoles retorciéndose, como unos girasoles después de que les llegó la devastación. Sin embargo, y esto es importante en la obra de Yayoi Kusama, alcanzamos a ver algo verde, que son estas maripositas que están por ahí entre las flores. Yayoi Kusama, desde que empezó a exponer en su pintura, plasma lo que ella sentía en su interior sin matices. Y ella manifiesta que desde estas tiernas edades y estas primeras exposiciones, ella sabía que si no sacaba todo lo que tenía dentro a través de su arte, de su pintura, podría morir. Entonces, el arte era una terapia para ella. Y por eso también nos deja ver algo parecido al surrealismo, ¿no? Sí, son como flores carnívoras, exactamente. Eh, en algunas partes, si se fijan aquí, parecen que tienen dientes, acá también, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos viendo ese dolor que tiene dentro Yayoi Kusama. Aquí estamos viendo otra de las obras de esa época. Entonces, en ese contexto, no tenía el apoyo total de su familia, pero ella era muy creativa. Estaba aprendiendo la técnica tradicional de sus profesores, pero eran muy conservadores y no la entendían. Sin embargo, sí exponían su obra porque todo Japón estaba en shock y entonces estaban abiertos a lo que estaban haciendo los jóvenes creadores. Cuenta Yayoi que en esta época era muy reprimida, de tal manera que todos esos movimientos internos de represión los empezó a plasmar en su pintura. Esta obra que estamos viendo se llama Acumulación de los cadáveres. Prisioneros rodeados por la cortina de la despersonalización.
También conocido como Accumulation, acumulación. Y es una obra de 1950 que está en el Museo de Arte Moderno de Tokio. No sabemos exactamente qué estamos viendo, pero sí vemos movimiento. Algo de lo que se dio cuenta Yayoi Kusama, que aquí pueden ver su firma. Aquí ya no firma con kanjis, porque cuando empezó porque llegó un momento en que se va a Estados Unidos. Entonces, llevaba muchas de sus pinturas sin firma y ella les puso después la firma, ¿no? Eso por un lado. Y otra, porque también en algunos museos, como se dieron cuenta que otros artistas occidentales firmaban en este tipo de escritura, ellos también empezaron a escribir así con la idea de internacionalizarse. Entonces aquí pueden ver el año 1950 y la firma Yayoi Kusama, no en kanjis, ¿no? Entonces ella se dio cuenta que un punto en sí podía simbolizar el sol. Acuérdense de la bandera de Japón, podía simbolizar la luna, que lo vemos en muchas de las pinturas tradicionales japonesas, la luna redonda, y si poníamos 2 puntos o 3 puntos juntos, entonces ya estábamos viendo movimiento. Aquí no llegan a ser totalmente puntos, pero casi, ¿no? Entonces, si vemos, parece que son músculos retorciéndose o algo así. Es una cuestión interna de ella y al casi centro de la obra alcanzamos a ver 2 árboles secos, que es un poco lo que ella manifestaba verbalmente, también escribía y lo pintaba, ¿no? De la devastación de la guerra, la anulación del paisaje y la muerte. Entonces ahí nos deja ver este retorcimiento de cuerpos de cadáveres y ahí en el centro vislumbramos pues la vegetación totalmente muerta. Y como es curioso porque se ha analizado mucho la psicología de Yayoi Kusama, que si no saben mucho sobre ella, eh, vive en un hospital psiquiátrico desde 1978. Entonces se ha escrito mucho psicológicamente sobre ella. Eh, y algo que se ha visto es el tema ese de la despersonalización como un recurso para poder subsistir, huir del medio, desconectarte de tu mundo real, del momento, y volverte una más con el universo y todo, ¿no? Entonces ella hablaba sobre eso desde sus primeras pinturas, pero obviamente ella no era experta en su propio caso, ¿no? Entonces, bueno, estas pinturas primeras nos muestran mucho del dolor. Ahora, estas obras, si ustedes la ven de lejos, luego hagan el experimento, se ve distinto, ¿eh? De lejos y de cerca. En esta otra obra, que es de 1952, estamos viendo algo típico de esa época en Yayoi, que eran los puntos de distintos tamaños, escurrimiento de pintura, como estaban haciendo al mismo tiempo en Estados Unidos en el expresionismo abstracto, líneas, ajá, que forman una especie de red y que por un lado parece abstracto, pero por otro nos recuerda algo como a las células. Esta obra se llama El Germen, 1952, tinta y pastel en papel. Utiliza la tinta y los chorreados, la línea pequeña, la línea gruesa, formas ovaladas, pero también los puntos y círculos y el color ahí permanentemente. El color
exceptuando por algunas series de pinturas y de esculturas e instalaciones que son monocromáticas. El color siempre está presente en la obra de Yayoi Kusama y es también porque de niña ella vio mucho el color y a lo largo de su vida se dio cuenta que el color le transmitía a ella como artista más recursos, más experiencias que solamente lo monocromático. Entonces vamos a ver el color siempre ahí. A las manos de Yayoi llegó un libro de Georgia O'Keeffe. A Georgia O'Keeffe la vimos en dos clases, en la clase número 5 y en la clase número 6, por si quieren después darle ahí una vueltecita a los videos. Georgia O'Keeffe es una de las primeras artistas mujeres en ser reconocidas y llegó su obra a Japón y libros y pues obviamente Yayoi se sintió entusiasmada de ver cómo lograba hacer esas obras y cómo podía vender y ser expuesta en galerías y en museos. Así que como se sentía bastante reprimida y frustrada, Yayoi Kusama decidió escribirle una carta a Georgia O'Keeffe pidiéndole consejos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Georgia le respondió la carta a Yayoi diciéndole que la vida del artista es dura en todas partes, pero que trataría de ayudarla tanto como pudiera, ofreciéndole una serie de contactos en el mundo del arte. Animada por esta respuesta, Yayoi Kusama decide dejar Japón e irse a vivir a Estados Unidos. El primer año lo vivió, que fue 1957, en Seattle, y después se fue a vivir a Nueva York. Es decir, dejó Japón antes de cumplir los 30 años. Cuando le dijo a su familia que se iba porque quería seguir estudiando, su mamá le dijo que era la última vez que ponía un pie en su casa, cosa que sucedió, ya nunca regresó y Yayoi ni siquiera quería regresar, ¿verdad? Esta obra que estamos viendo es una de las que se llevó a Estados Unidos. Como no tenía recursos económicos, no tenía mucho apoyo familiar, no tenía apoyo familiar más bien, entonces voló con el dinero de lo que había podido vender de las exposiciones y se llevó consigo más de 2,000 pinturas, dibujos que ella había creado. Una de las características de Yayoi Kusama es que es una trabajadora compulsiva. Pinta por horas y días y tiene que tomar descansos porque si no, ahí se le iría la vida. Por lo tanto, cuando llegó a Japón en 1957 ya tenía muchísima obra. También tenía kimonos que eran que le dieron su familia, y con los kimonos que se llevó creo que más de 60 kimonos y todos sus dibujos y pinturas, se fue a la aventura a Estados Unidos. Esta es una de ellas, es una flor de 1953, tinta y wash y pastel sobre papel, que ahora se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta técnica la vamos a seguir viendo a lo largo de la carrera de Yayoi Kusama. El fondo en este caso oscuro, y la flor la pinta de la siguiente manera. Vemos el color rojo y luego con un pincel y tinta azul va haciendo líneas y va haciendo de tal manera que queda parecido a círculos el color rojo. Hay muchos videos donde se puede ver Yayoi Kusama haciendo esta técnica. Es algo que hizo ella desde que empezó a pintar hasta hoy en día. Después, estos fondos
van a empezar poco a poco a desaparecer porque va a llegar un momento en que Yayoi Kusama va a llenar todo el lienzo con esta técnica, ¿no? De los círculos, pero no son puntitos, sino que es un fondo de color rojo y líneas azules. Forman una net, que es algo de lo característico de Yayoi Kusama. Aquí la estamos viendo en la fotografía de la izquierda en 1957, todavía en el hogar paterno, con algunas de sus pinturas. Y aquí a la derecha una de las pinturas en pastel de una flor. Pueden ver cómo es su acercamiento a la flor. El acercamiento a la flor es eh, no darle importancia tanto a los pétalos, sino a toda la parte donde está el polen, donde están todas las celdas y las semillas, lo cual era importante para ella y para su familia. Y el tipo de flores que ella pinta también es las flores que tenían ellos en su plantación. Vean qué guapa, aquí con su vestido, su pelo negro. Y ella, pese a lo que le tocó vivir, tenía una voluntad inquebrantable. Entonces, ella por intuición supo que tenía que salir de ahí y con todo el miedo se fue, siguió a la intuición, lo cual es uno de los grandes ejemplos de cómo siguiendo a la intuición te puede ir bien. Aquí a la izquierda estamos viendo a Yayoi Kusama con una vestimenta tradicional japonesa acompañando a Soi Dusan, quien era una marchante de arte y tenía galerías en Seattle. Fue uno de sus primeros contactos y fue una de las galerías que empezó a vender la obra de Yayoi Kusama. Y aquí a la derecha estamos viendo a Yayoi ya con vestimenta más moderna en Nueva York, porque como les decía, llega a Seattle, pero se dio cuenta que ella tenía mucho que ofrecer y en Nueva York era donde estaban las oportunidades. Se sintió inmediatamente identificada con los artistas de Nueva York, con Jackson Pollock, con George O'Keeffe, aunque no vivía, pues exponían ahí su obra, con Andy Warhol, a quien conoció muy bien, y con todos los artistas que estaban llegando emigrados de Europa y a Nueva York, ¿no? Entonces, al principio le costó mucho trabajo, estuvo yendo a galerías a tratar de vender sus 2000 acuarelas traídas de Japón, alquiló un estudio, aprendió las técnicas que estaban de moda en Nueva York, la pintura al óleo, y se dedicó a trabajar día y noche tratando de desarrollar su propio estilo. Como todo su dinero lo gastaba en materiales artísticos, en estos primeros años, 1957 al 60, se la vivía comiendo de la basura, porque todo se le iba en pintura. Aquí pueden ver a la izquierda el tamaño de los lienzos y el trabajo con sus redes y sus puntitos. Y aquí a la derecha la pueden ver cómo se tiene que subir en un banco muy alto para poder alcanzar, y esto que se ve como si fuera una pared y que la está resanando, en realidad es pintura y es una de sus famosas redes. Infinity Nets, redes infinitas, que es algo original en ella desde 1950 y tantos hasta hoy en día, y que no solamente lo ha llevado a lienzo, sino también a instalaciones, que ya les hablaré un poco más sobre ello.
Al empezar a exponer en galerías, poco a poco empieza a vender obra, pero pues obviamente ella tenía que pagar el alquiler, tenía que comprar pigmentos, entonces batallaba muchísimo para sobrevivir y eso le afectaba mucho, le causaba mucho estrés, de tal manera que empezó a ir al doctor. En ese entonces, en los años 50, había dos doctores de habla japonesa, dos doctores japoneses que vivían en Nueva York y que pues eran los doctores de todos los japoneses que estaban viviendo allá y le recetaban a Yayoi tranquilizantes para que pudiera dormir, pero ella sufría mucho porque cuando tomaba los tranquilizantes y descansaba, eso afectaba su ritmo de trabajo y su habilidad motora. Entonces tenía que dividirse o estrés, alucinaciones y caos y trabajar mucho o tranquilidad, tranquilizantes y no trabajar. Y decidió ir probando las dos cosas. Entonces aquí vemos a Yayoi y con una de sus obras, Infinity Net, red infinita de puntos, que como les decía, ella usó las dos maneras. Sí hay obras donde ponía puntos, pero también estaban estas otras donde aplicaba color y después con una línea hacía una especie de red con el pincel o color, otro color hacía una especie de red. Un trabajo muy minucioso que requiere mucho tiempo, algo muy típico de los obsesivos compulsivos, y ella hizo muchísimas obras en ese entonces. Las alucinaciones se hicieron cada vez más frecuentes en Yayoi. Algunos dicen que el tema de las alucinaciones como tal empezó en Nueva York y no en la infancia. Ella en algunas de sus memorias ha dicho que desde la infancia veía estos patrones en todo lo que le rodeaba, ¿no? La situación es que ella empezó a utilizar la pintura también como algo terapéutico y había un doctor que era con el que iba ella, que apreciaba mucho este tipo de pintura y de hecho no le cobraba las consultas a Yayoi y le aceptaba lienzos. Es el caso de su doctor Teruo Hirose, el cual recibió 3 pinturas y 8 dibujos como resultado de 10 años de tratamiento. Entonces, pues más o menos ahí se ponían de acuerdo de cuánto valía una pintura y entonces ella le iba pagando ahí una pintura, me imagino que valía muchas sesiones terapéuticas y llegaron a hacerse muy amigos y este doctor murió en el 2019 y amaba sus pinturas de Yayoi Kusama y se fueron a subasta y ya sabrán que ahora valen millones de dólares. Aquí a la derecha estamos viendo Mississippi River y pueden ver los patrones que les comentaba que ella hacía muchas veces así de puntitos o como les comentaba con líneas. Y esta es otra de las obras que pintó para su doctor Yayoi Kusama. Um, Mientras hacía todo esto, ella trabajaba socialmente también, asistía a reuniones con sus compañeros artistas, trataba de codearse con galeristas, aprendió perfectamente el inglés y empezó a hacer también esculturas e instalaciones, que era lo que se estaba dando. También incursionó en el diseño de modas. En el diseño de modas, ella diseñaba su propia ropa con el patrón de los círculos y también utilizaba objetos de la vida cotidiana y los hacía, los cubría con estos enormes patrones de telas blancas
de tal manera que parecían ahí rábanos, vegetales, camotes y demás. Y por ejemplo, aquí pueden ver un bote cubierto con estas formas blancas onduladas, un sofá, sillas, y todo esto lo presentaba con otros compañeros artistas. De tal manera que Yayoi se sintió ahí muy comprendida por todo el movimiento vanguardista de Nueva York, y para todos era algo muy exótico, pero la aceptaban. Es la misma época de Yoko Ono, del movimiento de Fluxus, Joseph Beuys, Marina Abramovich, todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Había una apertura. Y aquí a la izquierda vemos a Yayoi con una de estas esculturas con formas blancas, a la derecha hasta una vitrina, ¿no? Todo lo empezó a cubrir con esas formas blancas, de tal manera que no solamente pintaba, sino que también empezó a utilizar este tipo de escultura y de instalación. Fíjense aquí cómo cubre todos estos muebles. Y pues sí, sí era muy aceptada por todos los artistas de la época. Sin embargo, batallaba mucho con el tema económico porque tenía que pagar todo esto y la venta de las obras no era tan sencilla. En 1966 se hizo una Bienal de Venecia en la cual participó Yayoi Kusama, pero no fue formalmente invitada. En las bienales se mandan representantes de los países y Japón pues no quería mandar a Yayoi Kusama porque encima estaba haciendo su carrera en Nueva York, y para los japoneses en ese entonces era considerada muy rara y no representativa del arte contemporáneo japonés. Todo eso cambió, pero en 1966, aunque no la invitaron, ella fue. Entonces ella presentó uno de sus botes, como pueden ver con las formas, que lo hacía una instalación, es decir, estaba el bote, fotografías del bote y ella. Yayoi Kusama es muy conocida porque cada vez que terminaba alguna obra, ella posaba ahí, hasta hoy, ¿eh? Siempre quiere estar presente ahí, y es esta parte de la escenificación del artista como parte de la obra misma, como le sucedió a Andy Warhol, como le sucedió a Salvador Dalí, como le sucedió a Georgia O'Keeffe. Ellos también son parte de la obra, tienen una personalidad y lo transmiten. Y Yayoi muchas veces, con ese miedo que tenía al sexo, se enfrentó a su propia desnudez, a la desnudez de los demás, y también hizo esculturas con falos, por ejemplo, se enfrentó a su miedo. Y aquí a la derecha está con una de las obras conocidas ahí en la Bienal de Venecia, que se llamó Jardín de Narciso, eh, que ella tuvo la ayuda de varios artistas para montar todo esto, ¿eh? Por ejemplo, aquí en el de la derecha le ayudó el artista Lucio Fontana. Eran 1,500 bolsas de espejo, y ella se presentaba en medio de todas estas bolas de espejo, perdón, bolas, con un kimono dorado. Entonces la idea era que la gente se viera a sí misma, ahí viene el narcisismo en la bola, ajá, y de hecho había un cartel que decía, tu narcisismo a la venta, y empezó a cobrar $2 por cada bola. La Bienal de Venecia se enojó porque ella no había sido invitada y la corrieron, ¿no? Pero empezó a vender las bolas. Entonces aquí vemos a un artista riéndose del mercado del arte contemporáneo, que es algo que vemos y es parte del arte contemporáneo, ¿no? Todos estos objetos que uno dice, bueno, ¿y eso es arte? Porque está la parte conceptual. El artista decide
que va a hacer tal cosa, lo expone en una bienal, en un museo, en una galería y la gente participa. Y cuando la gente empieza a participar, pues ahí ya estamos hablando de arte. Entonces, bueno, como ven, Yayoi Kusama era muy revolucionaria y estaba muy de acuerdo a lo que se estaba dando socialmente, culturalmente y artísticamente en Estados Unidos en los años 60. Por ejemplo, esto que estamos viendo fue en Woodstock. ¿Se acuerdan de Woodstock? Se hacían festivales de música y en esta obra se llama Horseplay y es un happening. Lo hizo en 1967, pero lo repitió muchas veces mientras estuvo en Estados Unidos y consistía en que de la nada ella aparecía con un traje cubierto con lunares, paseando a un caballo que también iba cubierto con lunares. Y eran happenings porque no avisaba que lo iba a hacer ni en dónde, y las reacciones de la gente pues obviamente eran de shock, hasta de sus mismos compañeros. Pero es muy parecido al performance. Si recuerdan, el performance es muy intencionado, se invita a la gente ya sabe que va a ir a ver un performance y eso, ¿no? Y un happening es improvisado y nadie sabe qué va a pasar, solamente el artista. Entonces todo el mundo se queda en shock y dice, ¿qué es esto? Eso es un happening. Y Yayoi Kusama es famosa por todos los happenings que hizo en Estados Unidos. Hizo un montón y muchos se trataron de cubrir a personas con lunares y cuando empezó la guerra de Vietnam, ella era muy consciente políticamente sobre esto, era muy participativa en protestar contra las guerras y contra las bombas nucleares y todo eso. Y una de las protestas que era llamar la atención de la gente y decir no a la guerra fue de pintar cuerpos desnudos con lunares. Y pues se hizo un escándalo, los presento en varios lugares. Aquí en la foto de la izquierda vemos a Yayoi Kusama con sus lunares, no solamente en el cuerpo, también en el pelo, en todas partes. Y aquí a la derecha la vemos ella cubierta de lunares, pintando a sus modelos con lunares, con maniquís con lunares. Y fíjense, los lunares en las paredes, en el techo, en las puertas y en el piso. ¿Por qué lunar? Como les dije, para ella representaba la serenidad, la unidad, el sol, su energía. Para ella los lunares eran energía y quietud y serenidad por otra parte, porque también representaban la luna. Entonces, para ella era un símbolo muy importante independientemente de que alucinaba con puntos y círculos, y entonces lo vemos mucho en sus obras. Empezó con estas instalaciones que hasta hoy en día se siguen representando, los Infinity Rooms, Mirrors, los cuartos infinitos, las habitaciones infinitas que estaban hechas con espejos cubriendo todo, el piso, las paredes, los techos, con instalaciones de luces LED que daban esta luz redonda en circular. Y entonces era una experiencia que ahora se les llama inmersiva, donde el espectador entra a un espacio, a la instalación, y no ve piso, no ve techo, no ve paredes, solo ve una repetición infinita de sí mismo con círculos. Entonces eso lo empezó a hacer Yayoi Kusama desde los años 60. Ujú. Aquí está posando ella misma con un traje rojo y los lunares blancos. Y empezó a hacer estas instalaciones de muchas maneras. Algunas veces eran con luces,
Otras veces ponía objetos de tela con el patrón de lunares de distintos colores, pero el rojo era muy favorito de ella, al igual que el amarillo. Y cuando la gente entra a la instalación, por el efecto de los espejos, se ve un campo infinito de formas suaves, onduladas, con el patrón de los círculos. Entonces es como si se perdiera ahí en el infinito, en el espacio. Y Kusama lo hizo de muchas maneras y desde los años 60 hasta el 2012, creo que son todavía se exponen, ¿eh? Pero digamos que las últimas ideas son de esos años, pero se siguen exponiendo. Ahorita vamos a ver los Infinity Rooms que se están exponiendo. Ahorita hay unos en la Tate Gallery de Londres. Empezaron a exponerse en marzo de este año y van a seguir hasta marzo del 2022. En la foto de la derecha vemos a Yayoi semi escondiéndose con estas formas, con los patrones circulares que ella creó y que utilizaba para sus obras, ¿no? Eran para instalaciones. Y dentro del diseño de modas, pues ella siguió con su idea. Aquí a la izquierda la vemos con varios de sus diseños, igual que aquí a la derecha. Y de hecho ella siguió creando ideas de moda y me parece que fue en el 2012 que hizo un arreglo, una colaboración con la casa Louis Vuitton para hacer bolsos y ropa, ¿no? Entonces ella ha sido bastante próspera en su diseño de moda, que obviamente en su época era bien extraño. Y Yayoi Kusama se sabe que tenía muchos temas con lo del sexo, ¿no? Entonces, la única pareja que se le conoció, pero que no se sabe si realmente llegaron a ser completamente pareja, si ustedes me entienden, es él. Pero lo que sí se sabe es que fue su único y más grande amor. Joseph Cornell. Aquí los vemos en una fotografía de 1971. Joseph Cornell es un artista estadounidense nacido en 1903, conocido por sus cajas y ensamblajes. Él hacía arte objeto, hacía cajas con collage y distintas cosas. Si gustan, les doy un día clase de su obra. Y tuvieron una relación que duró 10 años hasta la muerte de él, aunque se llevaban muchísimos años, 26 años de diferencia, fueron muy unidos. Se llamaban varias veces al día, se escribían. Él ayudaba a Yayoi, pero de una manera bastante interesante. En lugar de darle dinero, le daba obra. Y por ejemplo, le decía, ten esta obra, si la consigues vender, quédate con todo, ¿no? Y eso fue muy importante para Yayoi porque empezó a conocer cómo era el mercado del arte, empezó como art dealer y entonces empezó a vender obra de Joseph Cornell y eso le daba un plus de recursos económicos. De hecho, se dibujaron muchísimo uno al otro, todo lo que cuando muere Joseph Cornell en 1972, le dejó a Kusama todos sus materiales artísticos. Yayoi eh, pues aprendió muchísimo de él, además de todo el afecto que le dio. Fue su gran amigo y un gran amor. Y cuando él muere, entró en una crisis terrible, Yayoi Kusama. Tuvo que regresar a Japón, donde se sintió totalmente infeliz y empezó a visitar al psicólogo. Trató de hacer un emprendimiento, como dicen ahora, como art dealer. Trató de otra vez empezar a vender, a hacer obra
y a exponerla, pero le costaba mucho trabajo pues porque estaba en duelo de ese gran amor que era muy distinto de las parejas tradicionales. Ambos eran artistas con una historia de vida muy complicada y que hacían un arte difícil de entender, muy contemporáneo, ahora sí ya lo entendemos más. Entonces fueron como almas gemelas. Sin embargo, se fue un poco recobrando ahí Yayoi Kusama y siguió haciendo sus obras. Esta es una instalación con estas esculturas que son como bandejas, con estas formas que ya les contaba que algunos ven como falos, ¿no? Y que es su manera de trabajar el tema sexual, pero podrían ser formas vegetales, ¿no? Y pintados en color plateado. Entonces la gente entra a ese espacio blanco y se encuentra esas formas, y ella le llamó a esta obra Deseo de muerte. Ujú. Em, y otra obra que hizo en ese entonces, bueno, aquí la vemos en la foto de la izquierda, es en su cuarto del psiquiátrico en 1975. Ella entraba y salía. Ella entraba y salía, ¿no? Pero ella se dio cuenta que hacer arte la sanaba y que no importaba lo que resultara porque a ella le sanaba. Pero como era muy fiel a sí misma, no tenía miedo en manifestar lo que traía, ¿no? Y entonces hacía esas obras y la gente no se espantaba con lo que veía, sino que les llamaba la atención. Entonces empezó a vender y otra vez empezó poco a poco a exponer. Sin embargo, esa parte del agotamiento físico se dio ella cuenta que no tenía control y que necesitaba ayuda extra para poder controlarse y parar, porque si no iba a desaparecer cuando hiciera sus obras. Aquí a la derecha estamos viendo una de las obras que hizo pues en el psiquiátrico, se llama Deseo de 1975, pastel, tinta, wash y collage, mide 55 por 40 centímetros, el felino, eh, la carita del felino y luego vemos una serie de ondas, patrones, unos especie de animalitos y papeles pegados y pintura, el color azul. Entonces ella fue muy original, ella decidió que iba a representar lo que tenía adentro y por eso empezó a llamar tanto la atención. Esta es una obra más reciente, es de las que está pintando ahora. The Day My Body Lives Life, The Moon Shall Stop Its Glory. Ella escribe mucho en inglés, de hecho, no solamente pinta, para poder sacar todo eso que tiene dentro, también escribe muchísimo. Hay libros en japonés y libros en inglés. Escribe poesía, novela, escribió su autobiografía. Entonces, no solamente tiene un camino, tiene muchos caminos para hacer arte. Esta pintura es del 2017 y son acrílicos. Pueden ver cómo vemos un círculo un tanto achatado con forma como de mandarina al centro y una serie de líneas circundantes como si fuera un sol. El sol, que pues para todos los japoneses es importante porque lo tienen en su bandera y Tokio, Japón quiere decir el sol naciente, Nihon. Entonces el sol ahí y los colores brillantes que por un lado veía en los campos de flores Yayoi, pero que después ella descubrió que tenían mucha fuerza y energía y ella los tomaba y se volvió una pintura muy intensa. Vemos también
ciertos patrones de líneas una tras otra, de círculos, de líneas verticales, líneas horizontales, líneas ondulables. Vemos algo parecido a semillas, ovaladas. Entonces, empieza a llenar y llenar toda la pintura, que ahora que se conoce como horror vacui, cuando hay un horror al vacío y cubres toda la superficie, que es algo muy típico de los expresionistas abstractos. En el año 2006, 2007 y 2008, Yayoi Kusama empezó a explorar la pintura monocromática de grandes formatos. Son obras que miden más de 3 metros por 3 metros, donde hay patrones repitiéndose. Cada círculo, cada línea es pintado a mano por Yayoi Kusama. En 1977, cuando ella tenía 48 años, decide ingresarse voluntariamente en el Hospital Psiquiátrico Seiwa en Tokio, Japón, y decide vivir ahí. Y ahí es donde vive hasta hoy en día. ¿Por qué ahí? Porque es el único lugar donde ella se siente en calma, donde puede descansar y tener un horario para después cruzar la calle y llegar a su estudio, donde trabaja compulsivamente. Pero es la manera que ella encontró y es una de las primeras artistas que se conoce que toma esa decisión y que está felizmente, ¿no? Aunado a esto, hasta no hace mucho, hasta los años 80 más bien, ella se dedicó a vender arte, ¿eh? Era marchante de arte y vivía en el psiquiátrico, tenía su estudio, trataba de llevar el arte contemporáneo, el que ella vio en Nueva York, a la gente en Japón y por lo tanto se dio cuenta de que con todos los recursos que iba adquiriendo con la venta de sus obras, porque poco a poco empezó a ser cada vez más famosa, empezó a hacer una fundación de la cual les voy a hablar más adelante. El hospital entonces le proporcionó un ambiente de estabilidad y tranquilidad. Comenzó a recibir sesiones de arte terapia, el arte que ella hacía de manera intuitiva, ya lo empezó a recibir de una manera formal y eso es algo importante porque ahora es algo común, ustedes lo pueden ver si navegan por las redes, el arte therapy, la terapia de arte, ¿no? Se dio cuenta que tenía que enfrentar todo eso que tenía, todas sus fobias y todos sus miedos. Cuando alguien sensible se enfrenta a las fobias, miedos, corazones rotos y lo saca, por lo general es a través del arte. Ya lo decía, creo que Meryl Streep, cuando ganó uno de sus Óscares, un corazón roto puede convertir arte. El arte puede servir para cualquier ser humano. No necesariamente tienes que ser un artista. Si tienes un dolor profundo, teje o toca un instrumento musical o canta o baila o pinta o hace una manualidad. Todas esas actividades creativas ayudan a la salud mental y la salud mental es algo de lo que ya se habla hoy en día por lo que estamos viviendo, pero Yayoi Kusama es un ejemplo de cómo pudo ir afrontando todo eso que le tocó vivir. En los años 80, ya residiendo en el hospital con sus terapias y todo eso, Yayoi empezó a estructurar toda su obra y empezó a imaginarse cómo ayudar a la gente a que comprendiera esa sensación terapéutica que ella vivía al crear sus obras.
vamos a ver lo que hizo, ¿no? Bueno, aquí a la izquierda ven una fotografía de ella, este es su pelo normal, también aquí a la derecha, su ropa diseñada por ella, y a la derecha la vemos con uno de sus patrones de lunares. Les decía que también se dedicó a las novelas y de hecho en Japón es considerada una escritora de culto. Ujú. Empezó a hacer esto, lo que ella sentía por dentro, lo plasma tridimensionalmente en el piso, en el techo, en las paredes y que las personas entraran y se movieran a través de todas estas formas. Fue un éxito rotundo. Todas las personas que han entrado a las instalaciones conocidos como los Infinity Rooms de Yayoi Kusama han tenido una experiencia enriquecedora en sus vidas. Entonces, eh, Yayoi es feliz porque lo ha conseguido. Estos Infinity Rooms los ha expuesto en todo el mundo. Vinieron a México hace como unos 3 años. Obviamente en Japón, en China, en España, en Francia, Reino Unido, en Brasil, en Corea, Estados Unidos. Y Japón empezó a voltear los ojos hacia Yayoi Kusama, la empezó a premiar, empezó a valorar su obra. Y pues eso hizo que el resto del mundo también empezara a valorar. Estos tal vez los hayan visto por ahí. Hay muchas copias ahora, experiencias inmersivas, les llaman, y son copias de las obras originales de Yayoi Kusama, que empezó a hacer esto desde los años 60 y que se exponen, como les dije, en galerías y museos por todo el mundo. Entra el espectador y te despersonalizas, te vuelves uno con el todo, que es lo que le pasaba a Yayoi Kusama. Y ella viéndolo, ella lo veía así y logró plasmarlo en estas instalaciones de una manera artística. Aquí pueden ver otra y cambian estos Infinity Rooms. Pueden ser con distintos tipos de luces, distintos colores, distinto acomodo de los espejos y también en algunos incluye objetos de tal manera que ya tiene muchísimos Infinity Rooms mirrors por todas partes. Uno de los elementos que vamos a encontrar, aparte de las formas fálicas o onduladas que hemos visto con patrones de círculos, por lo general son patrones de círculos, son las calabazas. Y es que para Yayoi Kusama, la forma de la calabaza le transmite mucha paz y alegría. Para ella, en su mundo horrible de la infancia, cuando veía las calabazas ya se alegraba, de tal manera que decidió incluirlo en su obra. ¿Y qué creen? Que la gente también siente alegría al ver estas calabazas y han sido un rotundo éxito. Son esculturas que parten del papel maché porque ella las hacía a mano. A partir del año 2000 ha recibido muchísimos premios. El premio Asahi, fue nombrada oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, recibió el premio de Nagano como persona excelente, también el Premio Nacional al Mérito de la Orden del Sol Naciente, fue la primera mujer japonesa en recibir el Premio Imperial de Pintura en el año 2006. Y Japón la ayudó para que en el 2017 se creara el Museo Yayoi Kusama en Tokio, que está dirigido por su fundación, con todos los recursos
que ha adquirido Yayoi Kusama. Al hacer todas estas obras, ha creado una fundación para hablar de la importancia del arte como un medio para lograr una salud mental y para difundir el arte contemporáneo.